Cuando tenemos datos en diferentes lugares y queremos agrupar y resumir esa información, podemos utilizar la herramienta de consolidación de datos. Por ejemplo, si tenemos una hoja de cálculo, con los gastos de varias oficinas regionales, podemos utilizar la consolidación para reunir esas cifras en una hoja de cálculo maestra. Esos datos pueden encontrarse en una misma hoja, en diferentes hojas o incluso en diferentes libros. Existen dos métodos para consolidar datos. Consolidación por posición. Cuando los datos de las áreas de origen tienen el mismo orden y usan las mismas etiquetas. Es decir, que tienen los mismos nombres en los encabezados de fila y de columna. Y consolidación por categoría. Cuando los datos de las áreas de origen no tienen el mismo orden, pero utilizan las mismas etiquetas. Es decir, tienen los mismos nombres en los encabezados de fila y de columna, pero en diferentes posiciones. En este primer ejemplo, podemos observar que los encabezados de fila y de columna son los mismos en las dos hojas y están en las mismas posiciones. Enero en la columna B, febrero en la columna C y marzo en la columna D. Y también los productos. Cada producto se encuentra en la misma fila, tanto en la hoja 1 como en la hoja 2. Con lo cual, a través de la posición de las etiquetas, podemos consolidar estos datos. En este caso, podríamos utilizar fórmulas con referencias en 3 dimensiones para realizar la consolidación. En este segundo caso, podemos observar que los encabezados de fila y de columna son los mismos en las dos hojas, pero están en distintas posiciones. En la primera hoja, enero se encuentra en la columna B y en la segunda hoja se encuentra en la columna C. Y los productos tampoco se encuentran en el mismo lugar. En la primera hoja, los productos están ordenados y en la segunda hoja se encuentran desordenados. En este caso, ya no es posible utilizar fórmulas con referencias en 3 dimensiones, y es necesario utilizar la herramienta consolidar porque serán necesarias las etiquetas, es decir, los encabezados de filas y columnas. Vamos a hacer un ejercicio de consolidación de datos por posición. Aquí tenemos este libro, con 3 hojas de cálculo. En la primera hoja, tenemos las ventas del primer trimestre de la tienda 1. Y en la segunda hoja, tenemos las ventas del primer trimestre de la tienda 2. Vamos a sumar los valores de la primera tienda con los valores de la segunda tienda, y el resultado lo colocaremos en la hoja llamada suma. Voy a abrir varias ventanas para poder ver mejor las 3 hojas de cálculo. Para ello, me voy a la ficha Vista, Nueva ventana. Repito la operación. Nueva ventana. Y ahora, otra vez en Vista, selecciono Organizar todo, vertical. De este modo, podemos ver las 3 hojas de cálculo al mismo tiempo. En la ventana de la izquierda, voy a seleccionar la tienda 1. En la del centro, la tienda 2. Y en la de la derecha, la suma. Como podéis comprobar, estas 2 hojas de cálculo tienen los mismos encabezados de fila y de columna. Es decir, tienen enero, febrero y marzo. Los productos son los mismos, del 1 al 10. Y también están en las mismas posiciones, es decir, enero está en la segunda columna, tanto en la primera hoja como en la segunda. Febrero está en la tercera columna y marzo está en la cuarta. En este caso, es posible consolidar por posición. Es decir, podemos sumar celda por celda de la primera hoja, con las celdas correspondientes de la segunda hoja y colocar el resultado en la misma celda de la tercera hoja. Esto lo podríamos hacer utilizando referencias 3D, y sería de la siguiente manera. Selecciono la primera celda donde quiero colocar el resultado y comienzo a escribir la fórmula. La celda B2, de la tienda 1, más la celda B2, de la tienda 2. Pulso Intro, y Excel hace el cálculo. 100 más 300 es igual a 400. Ahora, esta fórmula la podemos copiar al resto de celdas. Arrastro hacia abajo. Arrastro hacia la derecha, y ahí tenemos la suma. O lo que es lo mismo, la consolidación de datos. Voy a hacer este mismo proceso, pero utilizando la herramienta de consolidación de datos. Voy a borrar primero todas las fórmulas. Voy a cerrar las ventanas y voy a dejar solamente una. Y para hacer la consolidación de datos, selecciono primeramente la hoja donde quiero almacenar los resultados. Me coloco en la primera celda. Y en la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, hay un botón llamado Consolidar. Hago clic en Consolidar, y Excel muestra un cuadro de diálogo, en el que tengo que indicar el tipo de cálculo que voy a utilizar. En el momento de consolidar, se puede sumar, se pueden hacer promedios, se pueden obtener valores máximos y mínimos, etc. En este caso, voy a sumar. Debajo, se encuentra un cuadro de texto, donde tenemos que introducir las referencias de las celdas que van a intervenir en la consolidación.
Para seleccionarlas, hago clic en este botón. Selecciono la tienda 1. A continuación, selecciono el rango de celdas donde están los datos. Vuelvo a la ventana anterior. Y pulso Agregar para añadir el rango de celdas de la hoja 1. Ahora, voy a agregar el rango de la tienda 2. Para ello, selecciono la hoja tienda 2 y fijaros que la selección permanece. En este momento, ya no es necesario volver a seleccionar las celdas, porque ya están seleccionadas. Esto nos puede venir muy bien si por ejemplo tuviésemos muchas hojas con el mismo formato. Imaginad que tuviéramos 20 tiendas en lugar de 2. La selección sería mucho más rápida. Fijaros que ya se muestra la referencia de las celdas de la tienda 2. Pulso en el botón de Agregar. Y por último, pulso el botón de Aceptar. Y como veis, en la tercera hoja se han consolidado los datos de las dos tiendas. Hemos realizado la misma operación que antes, pero en lugar de utilizar fórmulas, lo hemos hecho con la herramienta Consolidar. La diferencia entre consolidar y utilizar fórmulas es que Excel ha utilizado valores constantes. Fijaros que en estas celdas no hay fórmulas. Son todo valores constantes. Voy a modificar alguna celda de la tienda 1. Por ejemplo, 1.000.000, para que se vea más claro. Si selecciono Suma, como veis, esta celda no se ha actualizado. Porque como ya os digo, al hacer la consolidación, Excel utiliza valores constantes, a no ser que cambiemos un parámetro de este cuadro de diálogo, como luego veremos. Vamos con un segundo ejemplo, similar al anterior. Tenemos las ventas del primer trimestre de la tienda 1, las ventas del primer trimestre de la tienda 2, y después, tenemos una tercera hoja, donde colocaremos las sumas. Pero fijaros que en este caso, los encabezados de fila y de columna, aunque son los mismos, están en diferentes posiciones. Por ejemplo, en la tienda 1, enero está en la segunda columna. Sin embargo, en la tienda 2, enero está en la cuarta columna. Y los productos también están en distintas posiciones. En la tienda 1, están ordenados de menor a mayor, pero en la tienda 2, están ordenados de mayor a menor. Con lo cual, ya no podemos utilizar fórmulas para hacer las sumas por posición, sino que tenemos que utilizar necesariamente la herramienta Consolidar. Fijaros que en la tienda 1, el producto 1 del mes de enero se encuentra en la celda B2. Sin embargo, en la tienda 2, el producto 1 del mes de enero se encuentra en la celda D11. Con lo cual, Excel tendrá que ir buscando las etiquetas de los encabezados de las filas y de las columnas para hacer los cálculos. Voy a cerrar las ventanas, para dejar solamente una. Selecciono la hoja donde quiero hacer la consolidación de datos. Hago clic en la ficha Datos y selecciono Consolidar. Voy a comenzar a seleccionar las referencias. Hago clic en este botón, y selecciono la primera tienda. A continuación, selecciono todas las celdas, incluyendo también los encabezados de fila y de columna, para que Excel pueda trabajar con ellos. Minimizo el cuadro de diálogo y pulso en Agregar. Selecciono la tienda 2. Recordad que Excel mantiene las mismas posiciones del rango anterior. Hago clic en Agregar. Y ahora, es muy importante que activemos las opciones de usar rótulos en fila superior y en columna izquierda, para que Excel vaya buscando todos los encabezados de fila y todos los encabezados de columna en todas las hojas, para poder colocar el resultado en la tercera hoja. Hago clic en Aceptar. Y ya tenemos la consolidación. Fijaros que el producto 1, de enero, aquí vale 100. Y aquí vale 300, con lo cual, la suma es 400. Vamos con un tercer ejemplo. En este caso, tenemos en la primera hoja de cálculo, las ventas del primer trimestre de la tienda 1. Pero fijaros que hay productos que se repiten. Por ejemplo, el producto 1 está 2 veces. El producto 2 está solamente una vez. El producto 3 no se ha vendido en este periodo. Y en la hoja de la derecha, también hay productos que se repiten. Hay productos que no aparecen, y que aparecen en la hoja de la izquierda. Y los meses también son distintos. Fijaros que en la primera hoja, tenemos enero, febrero y marzo. Y en la segunda hoja, comenzamos con marzo, después abril, mayo y junio. Es decir, marzo se repite en las dos hojas, pero el resto de meses no se repite. Con lo cual, nos vamos a encontrar productos que se han vendido en las dos hojas. Productos que solamente se han vendido en una. Y productos que solamente se han vendido en otra. Así que voy a utilizar la herramienta Consolidar para agrupar toda esta información en la hoja Suma. Voy a dejar una sola ventana visible. Me voy a la hoja donde quiero hacer la consolidación, que es la hoja Suma. Y en la ficha Datos, selecciono Consolidar. Voy a comenzar a seleccionar las referencias. Hago clic en este botón.
Me voy a la primera tienda. Selecciono todo el rango de celdas, incluyendo los encabezados de fila y de columna. Vuelvo. Y agrego. Me voy a la segunda tienda. En este caso, el rango es distinto, porque hay más celdas que seleccionar. Entonces, selecciono todo el rango de celdas, y lo agrego. Fijaros que los rangos son distintos, porque el segundo es más grande que el primero. Y ahora, tenemos que seleccionar, usar rótulos en fila superior y columna izquierda, para que Excel busque las etiquetas en los encabezados de fila y de columna, y pueda hacer la consolidación. Pulso el botón de aceptar, y obtenemos la consolidación de la tienda 1 y de la tienda 2. En este caso, Excel ha tenido en cuenta todos los meses, porque en la tienda 1 tenemos enero, febrero y marzo. En la tienda 2 tenemos de marzo a junio. Y en la hoja suma tenemos de enero a junio. Es decir, tenemos 2 meses de marzo, uno para cada tienda. Y ahora tenemos uno solo, pero consolidado. Además, había productos que estaban repetidos. Por ejemplo, el producto 1 se repetía 2 veces en marzo, con lo cual, Excel ha consolidado los datos del producto 1. Es decir, ha sumado 150 más 300. Después, en la tienda 2, ha sumado el valor de marzo de ese producto, que son 300, y el total lo ha colocado en esta celda. Como veis, ha dejado solamente el producto 1 una vez y ha sumado todos los valores de marzo. Por ejemplo, ha habido productos que no se han vendido en enero, ni en febrero. Entonces, para rellenar con ceros estas celdas, en lugar de ir una por una, selecciono la ficha de inicio, buscar y seleccionar, ir a especial, y voy a seleccionar celdas en blanco. Pulso aceptar. Y ahora que están todas las celdas en blanco seleccionadas, escribo un 0, pulso las teclas control, intro, y se hace el relleno. Vamos con el último ejemplo de consolidación de datos. Aquí tenemos una hoja de cálculo, con las calificaciones que han obtenido distintos alumnos, en las 3 primeras evaluaciones y en la evaluación final. Queremos hacer una consolidación de datos para obtener el promedio de cada alumno, y lo vamos a hacer en la segunda hoja. Selecciono la hoja 2. Selecciono la celda donde quiero comenzar la consolidación. Hago clic en la ficha datos y después en consolidar. Quiero calcular el promedio, con lo cual voy a seleccionar la función promedio y voy a comenzar a seleccionar los rangos de las celdas. Hago clic en este botón. Me voy a la hoja 1. Selecciono la primera evaluación. La agrego. Ahora voy a seleccionar el resto de evaluaciones. La segunda. La tercera. Y la evaluación final. Tenemos que tener la precaución de seleccionar los encabezados de fila y de columna para que Excel haga bien la consolidación. Ahora voy a marcar la casilla fila superior y columna izquierda. Pulso aceptar y obtengo la consolidación de datos. Acabo de obtener el promedio de las calificaciones de todos los alumnos. Si en la hoja 1 selecciono todas las notas de Antonio. Como veis, en la barra de estado, Excel me dice que el promedio es 6. Si selecciono la hoja 2, podemos comprobar que el promedio es efectivamente 6. Antes os comentaba que Excel, en el momento de hacer la consolidación, utiliza valores constantes. Si por ejemplo en la hoja 1 le cambio la nota a un alumno, esos promedios no se actualizan. Entonces, para que esos promedios se actualicen, en el momento de hacer la consolidación, tenemos que seleccionar una opción que hasta ahora no hemos visto. Voy a borrar estas celdas, para volver a repetir la consolidación. Hago clic en el botón de consolidar. Excel recuerda todas las referencias que hemos utilizado, con lo cual no hace falta volver a seleccionarlas. En este caso, voy a marcar esta opción para crear vínculos con los datos de origen. Entonces, en lugar de obtener valores constantes, obtendré las fórmulas correspondientes, para que después, al modificar los datos de origen, se actualicen los datos de la consolidación. Pulso el botón de aceptar, y ya tengo la consolidación. Fijaros que a la izquierda se muestra un esquema. A través de este esquema, se puede expandir la información, es decir, se pueden mostrar las celdas que intervienen en cada fórmula. Si hago clic en este botón, se muestran los valores que intervienen en el promedio de Antonio, que son, primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación y evaluación final. Y así con todos los alumnos. Y haciendo clic en los botones superiores, también puedo expandir o contraer toda la información.
Y si nos fijamos en las fórmulas de las celdas, podemos comprobar que hacen referencia a la hoja 1 y a las celdas correspondientes, y después se muestra la fórmula del promedio de esas celdas. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.